El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Abra por favor su Biblia en Génesis capítulo 4. Hoy vamos a avanzar a un nuevo capítulo en esta serie de estudios en Génesis. Pero antes de comenzar con este capítulo 4, me gustaría tomar un momento para hacer algunos repasos y comentarios referentes a todo lo que ya hemos visto. En el último estudio vimos que Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Dios echó al hombre y se aseguró que éste no entrase más en las condiciones en que estaba. El hombre quedaba afuera, podía mirar, pero nunca volver a entrar. Y todo eso fue resultado de la desobediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, fíjese bien en las palabras del versículo 17 de capítulo 2. No comerás. Mire la palabra no. Esto es algo que molesta a más de una persona. Hay personas que no les gusta tener negaciones. No quieren que nadie les diga que algo no tienen que hacer. Y allí fue donde Adán y Eva se equivocaron. Esa única cosa que Dios les prohibió era lo que ellos querían hacer. ¿Sabe? La religión hoy en día no quiere ser más negativa, dicen muchos. Debemos ser positivos. Muchos prefieren enfatizar el amor de Dios y que está todo bien en el mundo. Nadie quiere decir que hay cosas que no se deben hacer. Todo eso se silencia, se lo pretende ignorar. Ahora, mis amigos, nosotros necesitamos en la actualidad esa enseñanza que nos dice: no hagas esto, en el buen sentido. No estoy diciendo con esto que el cristianismo es algo pesimista o negativo, no lo es. En realidad es algo muy bueno, pero tiene su lado del cual está diciendo: no hagas esto. ¿Lo entiende? No podemos silenciar ni evitar eso. En el Salmo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Lo observó? Allí dice no y dos veces ni. En otras palabras, hay cosas que nosotros no debemos hacer si es que queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Mi amigo, no le tema a esas expresiones de no en la palabra de Dios. No esquive las cosas que Dios nos dice que no hagamos. Muchos enfatizan de que no hay que predicar negativo, pero los no de la Biblia, de la palabra de Dios, son necesarios. La vida tiene ese aspecto positivo, pero también tiene ese aspecto en que se nos restringe, se nos dice no. Dios los echó a Adán y a Eva del huerto porque hicieron lo que Dios les dijo que no debían hacer. Ahora bien, el capítulo 3 del Génesis concluye con la expresión al oriente del huerto de Edén. Dios puso querubines allí y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En otras palabras, Dios puso querubines para que cuidaran el huerto y el hombre no entrase nuevamente y comiera del fruto del árbol de la vida y viviera para siempre en ese triste estado en que estaba. Ahora, no me voy a poner a hablar aquí de los querubines, no es el tiempo ni la oportunidad. Son mencionados en Ezequiel, capítulos 1 y capítulo 10, y también los encontramos mencionados en Apocalipsis, capítulos 4 y 5. Algunos estudiosos bíblicos creen que son ángeles,
Bueno, yo no estoy seguro de creer eso. Sin embargo, sí estoy seguro de que se trata de seres espirituales. No puedo ser dogmático al respecto y decir que son ángeles, pero sí sabemos que fueron creados por Dios y de alguna manera parece que cuidan la santidad de Dios. Así que allí tenemos querubines parados a la entrada del huerto, cuidando la santidad de Dios y previniendo que el hombre haga algo que lo lastime, que haga las cosas aún peor. Adán queda fuera de la presencia de Dios, se retira hacia el oriente y al oriente en el jardín Dios pone estos ángeles o estos seres espirituales guardianes. Muy bien, ahora avanzamos a Génesis capítulo 4 y allí leemos: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Observe por un momento esa expresión: conoció Adán a Eva su mujer. Esto simplemente significa que tuvieron relaciones matrimoniales. El término conocer es empleado en varias ocasiones en la Biblia para sugerir una relación sexual entre un hombre y su esposa. Usted recordará cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que tendría un niño. María dijo: ¿cómo es esto posible? No he conocido varón. En otras palabras, ella estaba diciendo que era virgen, que nunca había tenido relaciones sexuales, y ¿cómo podía entonces quedar embarazada? ¿Cómo puedo concebir y tener un bebé?, decía María. Entonces, cuando en Génesis 4, versículo 1, leemos que Adán conoció a Eva, simplemente significa que, aparentemente por primera vez en su relación matrimonial, tuvieron relaciones sexuales para concebir hijos. El texto completo dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Existe la posibilidad que esta declaración de Eva, por la voluntad de Jehová he adquirido varón, que ella haya pensado que ese varón sería la simiente prometida? Por favor, vuelva allí en el texto, vamos a leer Génesis 3:15. Dios le dijo a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, esas dos simientes son representativas. ¿Se da cuenta? La simiente de la serpiente, o sea, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer. Muchas mujeres desde ese tiempo en adelante, en especial entre los hebreos, muchas mujeres pensaban que su hijo podría ser el Mesías prometido, el Redentor prometido que vendría a destronar para siempre a Satanás y a la maldad. Y cuando Eva dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón, creo que es posible que ella haya tenido eso en mente. Ahora el versículo 2 de Génesis 4 dice: después dio a luz a su hermano Abel. Ahora permítame hacer algunos comentarios al respecto, y no puedo ser dogmático, determinante en mis afirmaciones, pero sí quiero tirarle algunas sugerencias. El texto dice: después dio a luz a su hermano Abel. Por favor, tenga en cuenta que no dice la segunda vez que Adán conoció a su esposa. No dice que ella concibió otra vez. Así que es posible que Caín y Abel hayan sido mellizos. Es posible. No puedo ser rotundo en lo que digo, no puedo afirmarlo, pero tampoco descarto la posibilidad, ya que no dice que haya habido una segunda concepción. Seguidamente se describe a estos dos muchachos. Se nos dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Permítame decirle que Caín llegó a ser muy religioso, ya que cuando leemos de las ofrendas que trajeron delante de Dios, él sabía exactamente a dónde hacerla. Y él también sabía que debía traer algo como ofrenda y que debía traer algo como sacrificio. Y Abel también vino en esa oportunidad. Ellos sabían exactamente a dónde adorar, cuándo adorar y que debían traer algo para adorar a Dios. Los dos sabían eso. Ahora, ¿de dónde lo aprendieron?
Bueno, creo que lo aprendieron en la familia. Vemos que Dios le mostró a Adán y a Eva, en Génesis 3:21, que debía haber un sacrificio por el pecado, y la provisión de aquellas pieles, figura de Jesucristo, le mostraron a Adán y a Eva que esa era la manera de llegar ante Dios. Ellos no podían venir ante Él con su pecado, necesitaban una cubierta para su pecado. Así que aprendieron que debía haber un sacrificio. Tenía que haber derramamiento de sangre. Una víctima inocente debía morir por pecadores culpables. Así que Caín y Abel, al correr del tiempo, vienen y traen sus ofrendas ante Dios. Seguidamente allí leemos en el texto en Génesis 4, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora observe, ¿qué trajo Caín? Bueno, Caín trajo fruto de la tierra, pero la tierra había sido maldecida, ¿se da cuenta? Adán y Eva habían aceptado el regalo de Dios para cubrir su desnudez. Y creo que Caín debería haber hecho lo mismo, pero no lo hizo. Y Caín fue rechazado porque trajo el fruto de sus propias manos. ¿Sabe una cosa? Me parece que él debe haber traído lo mejor. No creo que le haya traído a Dios lo peor de la cosecha. Él debe haber venido con lo mejor de su cosecha. Todo era bueno para comer, pero era el fruto de algo que había sido maldecido. Recuerde que Dios había dicho, maldita será la tierra por tu causa. Y Dios también nos dice aquí en su palabra que Caín trajo de lo que él había trabajado para obtener. Tenía que preparar el suelo, tenía que plantar, cuidar, cosechar. Y entonces le trae lo mejor de la cosecha a Dios y se lo ofrece. Pero amigos, uno no puede sacar sangre de una papa. No puede sacar sangre de una fruta o de los cereales. No, mi amigo, faltaba algo en la ofrenda de Caín. Era lo que su padre y madre habían aprendido cuando Dios les proveyó las pieles. Así que Adán y Eva tuvieron un regalo de parte de Dios para cubrir su desnudez. Pero Caín no tenía eso. Ahora, Caín creía en Dios, Él no tenía dudas al respecto. No era ateo, no era un infiel, no era agnóstico. Simplemente leemos, aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No era ateo, creía en Dios. Pero permítame recordarle, los demonios también creen en Dios. Existe una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Caín creía en Dios. Queda comprobado aquí en el versículo 3. Él trae del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero Caín no le creía a Dios. No tomaba en cuenta su palabra. De creerle a Dios, habría traído un sacrificio de sangre, ya que él aprendió en el mismo hogar donde se crió también su hermano Abel. Ahora, fíjese que dice que él trajo del fruto de la tierra. ¿Lo puede observar? Caín trajo del fruto de la tierra, de lo que había sido maldecido por la maldición de Dios, y el fruto de sus propias manos, su propio trabajo. Lamentablemente él trae algo que Dios no va a aceptar. Dios no iba a aceptar el fruto de la tierra como paga por el pecado. Dios no iba a aceptar el fruto de una tierra maldecida, ni el esfuerzo de las obras de Caín. El propósito de que ellos vinieran ante Dios era para traer algo que fuera aceptable a Dios por sus pecados. Y leemos en el texto que Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y rechazó a Caín desde el vamos. ¿Sabe? Usted y yo debemos aprender que Dios va a rechazar a cualquiera que traiga su religión y pretenda que Dios se la reciba y acepte, que traiga su religión sin el sacrificio de sangre de la persona misma del Señor Jesucristo.
Mis amigos, Caín y Abel representan dos simientes en Génesis 3:15, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Es que hay dos linajes en el mundo, uno piadoso y el otro impío. Y en Caín y en Abel tenemos el comienzo de la batalla de las simientes aquí en la tierra. Recordemos que Dios le había dicho al diablo en capítulo 3, versículo 15, tú comenzaste con esto, yo lo voy a terminar. Tú comenzaste el conflicto, ahora va a haber dos simientes, tu simiente y la simiente de la mujer, que eventualmente será el Cristo. Las palabras exactas de Dios fueron, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. En otras palabras, Dios había dicho, hasta que venga la simiente de la mujer, hasta que el Señor Jesucristo regrese. Mis amigos, este conflicto, esta batalla en este planeta, esta batalla de las simientes continuará hasta que Cristo lo resuelva. De modo que aquí tenemos a Caín como representante del linaje impío, el linaje de Satanás, y a Abel representando el linaje piadoso, linaje que representa ni más ni menos que al Señor Jesucristo. En el pequeño libro de Judas, que es un libro pequeño justo antes allí de Apocalipsis, encontramos una declaración muy interesante en cuanto a Caín. Dice Judas 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Dios pronuncia juicio sobre ciertas personas y dice que el problema con ellos es que han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál es el camino de Caín? El camino de Caín es el camino de la religión sin sangre sacrificial, tal y como Dios quiere. ¿Se imagina a estos dos hermanos? Me refiero a Caín y Abel. Yo creo que es posible, como les dije recién, es probable que hayan sido mellizos. ¿Se los imagina delante de sus respectivos altares? Tal vez pequeños altares de piedras que ellos mismos hicieron. Ambos allí delante de sus altares, ofreciendo a Dios algo para adorar. Y Génesis 4, versículo 5 dice, no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cómo? ¿Dios lo rechazó? ¿Es que Dios rechazó esa hermosa ofrenda de vegetales? Sí, mi amigo, Dios la rechazó. ¿Y por qué? Porque no tenía lo que Dios requería. No tenía un sacrificio. En la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 4, leemos así. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Qué comentario tremendo este de Hebreos 11:4 sobre la historia de Génesis capítulo 4. Dios no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Él estaba ahí en el tiempo indicado, en el lugar indicado, pero no tenía la ofrenda indicada para traer ante Dios. Ahora bien, cuando Abel aparece, él aparece con un cordero. Él apareció en el lugar apropiado, en el tiempo apropiado y con la ofrenda apropiada. Y él fue aceptado inmediatamente por Dios. ¿Sabe una cosa? Tal vez este capítulo 4 presente el problema religioso más grande de toda la historia de la humanidad. No puedo pensar en otra cuestión más importante que divida a la humanidad como lo hace la religión. No conozco ninguna otra cosa que divida a los hombres más que la religión. ¿Se da cuenta? La humanidad está compuesta por el grupo de Caín y los verdaderos hermanos de Abel, podríamos decir así. El grupo de Caín intenta desesperadamente aplacar la indignación justa de Dios. No son ateos, no son infieles, son muy religiosos, pero traen el resultado de sus propias obras delante de Dios y están tratando de ofrecerle a Dios como paga por sus pecados.
Escucha, amigo, si usted es alguien que está intentando aplacar la justa indignación de Dios, yendo a una reunión religiosa, dando dinero o por medio de una actividad religiosa, mire, mejor quede durmiendo el domingo por la mañana por el resto de su vida, porque Dios no va a aceptar ninguna ofrenda que el hombre traiga a cambio de la salvación. Dios no va a aceptar su ofrenda y su buen esfuerzo. Charles Spurgeon, predicando uno de sus grandes sermones, una vez le dijo claramente a su audiencia: si usted le ofrece algo a Dios a cambio de la salvación, Dios se lo va a tirar en la cara. Una señora se sintió muy ofendida y fue a hablar con él al terminar el sermón y le dijo: usted es un maleducado e irrespetuoso. ¿Cómo puede decir que si uno le ofrece algo a Dios a cambio de la salvación, Dios se lo va a tirar en la cara? Y él le respondió: señora, creo que no fui lo suficientemente fuerte. Cuando usted le ofrece a Dios algo a cambio de la salvación, usted está insultando a Dios. Le está diciendo que lo que Él ofreció por usted no es suficiente y le está diciendo que usted tiene algo mejor que ofrecerle. Usted le diría a Dios: la sangre de Cristo no es suficiente, yo tengo algo mejor. ¿Sabe una cosa? Esa mujer reflexionó y comenzó a ver la luz. Es que aquí simplemente Dios está diciendo, por medio del sacrificio del capítulo 3, versículo 21, Caín, tú sabes cómo se hacen las cosas. Tus padres te contaron cómo yo sacrifiqué un animal para proveerles pieles, para cubrir su desnudez y su vergüenza del pecado. Caín, sabías qué hacer. Tus padres te contaron de la sangre derramada, pero trajiste el fruto de la tierra, el fruto del esfuerzo de tu propia labor y los resultados de tu propio esfuerzo. ¿Me traes eso en ofrenda a mí? Literalmente, amigos, Dios se lo rechazó. El escritor de Hebreos corrobora la historia y dice que Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Dios recibió a Abel y a su ofrenda. Dios recibió a Abel. ¿Y qué trajo Abel? Abel trajo un cordero. Era un cordero sacrificado. Abel conocía la historia, pienso que lo debe haber degollado, se había derramado sangre. Ahora, no se había visto sangre en la tierra sino hasta que Dios mató aquel animal, en Génesis 3:21, para cubrir a Adán y Eva. Adán y Eva nunca antes habían visto sangre, y la primera vez que vieron sangre fue en el sacrificio para cubrir sus pecados, para proveer cobertura por lo que habían hecho. Al cabo del tiempo, aquí viene Abel, trayendo ese pequeño cordero, y la sangre es derramada allí a su paso. Y esa sangre del cordero de Abel nos dice que Abel le creyó a Dios. Lo corrobora Hebreos 11:4, que dice: por la fe, ¿lo ve? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y Dios dijo entonces: lo siento, Caín, pero no acepto tu ofrenda. Aquí tenemos entonces las dos grandes religiones del mundo actual: la religión de las obras y la de la fe. Ahora, es interesante observar que Caín se enojó muchísimo. En el versículo 6 leemos, Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y Dios le dijo, ¿lo puede observar? Dios le dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué tienes la cara larga, el semblante de enojo? Y dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si haces las cosas bien, puedes ser aceptado por mí. Caín, hay ciertas reglas para entrar a la presencia de Dios a adorar. No puedes cambiar esas reglas de Dios. ¿Sabe, mi amigo? Al paso de los siglos, el Señor Jesucristo dijo que si un hombre trata de entrar de otra manera, es un ladrón, es un salteador.
Caín estaba confiando en su propia religión para ser salvo. Estaba confiando en sus propias obras y esfuerzos. Y Dios jamás va a dar seguridad de salvación a alguien que confía en sus propias obras para salvarse. Si alguien quiere saber lo que Abel sabía, debe olvidar y dejar de lado toda religión que tenga que ver con las obras humanas. ¿Sabe qué es lo que Abel sabía? Él sabía que había sido aceptado por Dios. Abel tenía seguridad y confianza en Dios, seguridad de salvación. Caín no la tenía. Había sido rechazado por Dios. ¿Sabe una cosa? Hoy hay líderes religiosos que dicen, bueno, uno no puede estar seguro de su salvación o del cielo hasta que muera. ¿Ah, sí? ¿Es eso así? Mi amigo Pablo sabía. Pablo tenía seguridad. Él dijo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo leemos en 2 Timoteo 1:12. Pablo dijo también, confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. Pablo tenía seguridad de su salvación, amigos, y yo también. No es que la obtuve por medio de mis propios méritos, esfuerzos y obras. No, simplemente creo lo que Dios me ha dicho en su palabra. Yo recibí el sacrificio de Cristo, confío en Él y en eso. Confío en Él y en su sacrificio. Y Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, mi amigo, le hago unas últimas preguntas. ¿A qué tipo de Dios está usted sirviendo? ¿Qué sabe en cuanto al futuro y en cuanto a la eternidad? ¿Es usted un religioso como Caín o un hombre de fe como Abel? No me diga que uno no puede estar seguro de ser salvo, ¿eh? Si usted no lo sabe, seguramente es porque está tratando de venderle a Dios alguna legumbre y algún esfuerzo. Y Dios no está interesado en comprarle la religión que usted tiene. Pero si usted viene a Dios por medio de la fe en Cristo, entonces usted será aceptado y tendrá una bendita seguridad. La verdadera razón por la que usted no sabe, si es que no sabe, es que está siguiendo el camino de Caín. Piense cuál es su religión. Tenga cuidado. ¿Su religión es religión de obras para ofrecer a Dios? ¿O es la fe en Cristo Jesús, creerle a Dios? Bueno, espero que sea la religión de Abel. Confiar en el sacrificio, en Cristo, el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz por nosotros. De esa manera Dios nos acepta, somos aceptos en el amado. Confíe en Cristo y usted será aceptado por Dios también. Mis amigos, ha concluido el tiempo. Medite en la lectura de Génesis 4. En nuestro próximo programa, si Dios quiere, continuaremos nuestro estudio. Será hasta entonces. Muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.